A ver. Roscoe, it's Georgie. If you're hearing this, you must still be holed up at the Sprat Shack. And you're not gonna like this one bit. I was trying to steal our recordings when things went crazy. I know. Like I said, sorry. And I'm gonna be in a heap of trouble if I don't get them, so if you want to save my bacon, you need to do it for me. I need the 3 interviews we did with Ambrose, this one here, plus another recording of my own. I left that last one with a guy who owed me a favor at the garbage processing office in the chemical waste ravine. I'll leave an automech near Stellar Freighting. It'll want all 5 recordings, plus a passphrase. Glacial Age. Oh, and don't listen to my log, alright? Just stay safe and keep your head down. Bien. Encontramos todas esas mierdas de grabaciones que se las tenemos que dar a Roscoe. Pero lo vamos a hacer después. O también puedo dejarlos en alguna otra parte. Es opcional. Pues me marcas 2 cosas, juego. ¿Será este el juego más aburrido que he jugado en mi vida? Está haciendo muchos méritos para lograrlo. O sea, en repetidas ocasiones he dicho, no es tan malo como... En lo que respecta a mecánicas, no es tan malo como la Arcania y el otro juego de mierda, ¿cómo mierda se llamaba? El Ryzen. Pero es que es tan aburrido. El pacing del juego también es legendariamente malo. Es muy malo. No puede ser que juegos con presupuestos infinitamente inferiores, como no sé, se me ocurre ahora el Alpha Prime, tal vez. Sí, el Alpha Prime, que debía tener un presupuesto de $2.50, tenía un pacing mucho mejor llevado que esto. Y la historia era, por ende, más interesante. Pero acá da la impresión de que los muchachos de Obsidian no saben contar su estúpida historia, que por cierto me parece una porquería. O sea, lo poco que he prestado atención, porque ese es el problema. Cuando yo termino de jugar a esto, no puedo recordar absolutamente nada de lo que pasó. Solamente es como que puedo recordar puntos en común. Como por ejemplo, no sé, Parvati es absolutamente insoportable. Todos los NPCs se la pasan hablando estupideces, bla 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 bla. Pero por el solo hecho de hacer perder el tiempo, en todos los estúpidos planetas tenemos a los mismos enemigos y a la misma fauna, pero con nombres diferentes. Me la paso leyendo informes que casi todos son la misma mierda, con palabritas elegantes tal vez, pero es todo muy similar. Y este DLC, este DLC de la Gorgona es... si hubiera pagado por el juego me sentiría estafado. Por suerte no lo pagué. Pero es que es muy malo esto. Al menos el otro DLC algo intentó. No era la gran cosa, pero algo estaba intentando. Al menos el lugar donde estaba el hotel y todo eso, los alrededores, era interesante. No era la gran cosa, pero era interesante. Pero esto no es interesante. Para nada. Ok, jueguito de mierda. ¿A dónde querés que vaya ahora? Security. Abrir con pases de seguridad. Careful. Seems like they had a surplus of traps they decided to get rid of all in one place. A ver. ¿No lo podemos hacer explotar? No. Au. Pero realmente, hasta el Revolution
Un juego hecho por un montón de gente loca de Rumania. Tenía la historia mejor, cosa que no tenía historia prácticamente, porque no había escenas que yo recuerdo. Sí, había un par, nada más, un par de escenas in-game. Pero nada de escenita a lo Square Enix, ni nada que hayan gastado demasiados recursos en eso. Sin embargo, el pacing era muy superior. Y con inglés roto y todo, no importaba. Al menos se entendía lo que estaba pasando, pero acá es como que... Claramente en Obsidian la verdad que hay una clara falta de talento, me parece. Tienen gente bastante inepta ahí adentro. Y deberían despedir mucha gente. Porque este producto es muy deficiente. Es muy pobre, muy medio pelo en cuanto a mecánicas y espantoso en cuanto a historia y pacing. A ver. Estado de la oficina de seguridad. Anular restricciones de acceso. Desactivar protocolo de hostilidad de automecanoides. Estado de automecanoides. Mensajes. Me temo que tengo que darles la razón a los investigadores. Su ausencia durante la emergencia es cuando menos sospechosas. No voy a informar de ese asunto porque no quiero que los auditores de la empresa interroguen a todo el personal mientras intentan cumplir los plazos. El sabotaje imprevisto ya retrasó lo suficiente la fase de experimentación y desarrollo. Estamos intentando recuperar el ritmo y necesitamos toda la ayuda posible. Ya me he quedado sin una persona, Saint Germain, y usted sabe bien por qué. Le debe a este equipo una explicación por varias quejas interpuestas. Su ausencia es una de ellas, pero por ahora me conformo con que me diga por qué los cafres están en las cavernas que hay junto a nuestra planta de gestión de residuos. ¿Por qué esos cafres son suyos, verdad? No puedo darle explicaciones relativas a los cafres, porque están por encima de eso. Son un milagro de la adaptación evolutiva y un filón de material genético. Tampoco voy a darle explicaciones sobre mi ausencia, porque no estoy ausente en absoluto. Mi presencia está implícita en el trabajo de mis investigadores. Los investigadores que siguen contratados en este departamento tienen capacidad de sobra para reparar cualquier daño perpetrado por el supuesto saboteador. No vuelva a molestarme con sus trivialidades. Usted es el jefe de seguridad. Dedíquese a proteger cosas. Véanse mi laboratorio y mi privacidad. Saludos cordiales y mis mejores deseos. Acabo de terminar el informe oficial acerca del sabotaje imprevisto. Por desgracia, los informes de esta índole exigen incluir una lista de saboteadores detectados, capturados y neutralizados. Política de la empresa. Si no lo hago, me detendrán por negligencia y usted recibirá una sanción por contratarme. Saboteadores es plural. No puedo incluir el nombre del señor Saint Germain y olvidarme del asunto. Como último recurso, estoy obligado a incluir los nombres de todos los empleados cuyos contratos se rescindieron en la última reducción de plantilla. Estos investigadores ya no forman parte del proyecto Gorgona y lo tendrán difícil para sobrevivir sin trabajo. Así que voy a usar sus nombres para salvar nuestros empleos. Anoche envié el informe y no he podido conciliar el suelo desde entonces. Le informo de que voy a solicitar el traslado final el próximo ciclo. Ay, Dios. Encima constantemente este juego me tiene diciendo: ay Dios, ya se transformó en un tic. Es que me aburre tanto, que es como un: ay Dios, que se termine, ay Dios, porque no lo soporto, es insoportable. Hace como 4 días que no puedo grabar nada de este juego, de lo aburrido que me parece. Me enferma, pero todavía me enferma mucho más saber que va a tener una secuela esto. ¿Por qué va a tener una secuela? No se merece una secuela este juego de mierda. No se la merece. No se merece existir en primer lugar. Mucho menos se va a merecer una secuela. Pero, ¿sabes por qué va a tener una puta secuela? Yo lo sé. Porque es un juego políticamente correcto. Qué coincidencia, ¿no? Todas las mujeres en este juego son feas, o son viejas, o son raulitos. Pero ninguna está buena. Qué coincidencia, ¿no?
sea, ya me parece muy raro. En ningún momento, yo normalmente siempre me quedo mirando un poquito el culito, la forma física de los personajes femeninos, pero acá no. Acá para nada. Es como que no quiero mirar para otro lado. No, ¿sabes qué? No vi nada. No pasa nada. O sea, qué alarmante falta de trasero. Ah. Encima vos me parece que sos tortilla, ¿no, Parvati? Sí. Sí, definitivamente sos tortilla. Estabas ahí como flirteando con la china esa, Chun-Lei o como mierda se llamara, en la pionera. ¿Cómo olvidar? Qué momento, ¿eh? Qué momento fantástico en la historia de los videojuegos, por favor. Qué porquería. Estas agenditas políticas estúpidas que meten en los videojuegos con calzador. Qué bajo que hemos caído. Qué bajo que han caído. Yo no hice nada de esto. Yo me topé por accidente con esto. Night falls on Gorgon. Though I suppose it's always dark here in the void. The lab is empty, and I am at last alone. I'm preoccupied with thoughts of the single-celled xenocytes that make their home here on this rock. These primordial creatures persist despite the hostility of their surroundings. No, they require adversity to thrive. Perhaps that's why our bodies react to theirs. There is a harmony in us. The law didn't craft us for the void, yet we Uno a la vez. cold world, building, persisting, as the xenocytes do. We live. Against all odds, we live. But for how long? Ay. Funciones de administrador. Anulación del bloqueo del centro de síntesis y fabricación. Estado del centro de síntesis y fabricación. Funciones de administrador. Volver al principio. Mensajes entrantes. Debido al incidente de la semana pasada, las nuevas prácticas de seguridad han entrado en vigor. Todos los empleados del laboratorio deben limpiar sus puestos de trabajo al final de cada turno. Cerrar con llave todos los cajones, cajas fuertes, armarios, conductos y puertas cuando termine la jornada. Todos los visitantes deben ir acompañados. Además, cualquier técnico de laboratorio que vaya con un invitado que no tenga formación en defensa propia o combate cuerpo a cuerpo también debe ir acompañado de un miembro del equipo de seguridad. Toda la información confidencial debe tratarse como tal. No habléis de las particularidades de vuestro trabajo ni dentro ni fuera del laboratorio, salvo para informar a los compañeros en caso de incendio, peligro inminente, vertido químico o posible espionaje empresarial. Todos los técnicos del laboratorio deben permanecer aislados hasta nuevo aviso. Cualquier técnico que sea sorprendido en un grupo de 2 o más personas o bien hablando con la misma persona por segunda vez será entregado al Departamento de Reeducación y Reintegración de Recursos Humanos de Ganga Espacial. Por último, a menos que estéis presentes físicamente con una entrevista aprobada por mí, no habléis con los putos periodistas de los cojones. He estado indagando los datos de voluntarios que envió Marion. Usted tenía razón, la fórmula actual ha tenido resultados alarmantes, incluso para los estándares de GE. Brillanta y yo hemos realizado una serie de autopsias a los fallecidos de esta semana y hemos notado varias cosas de interés. En un caso, un hombre de 20 y pocos mostraba una pérdida de materia gris comparable a la de un septuagenario. Además, el resto de su cerebro estaba atrofiado hasta el punto que parecía el de un anciano. En otro caso, una mujer de mediana edad había perdido la capacidad para dormir de forma natural. Tras 11 días consecutivos de insomnio, ya no podía distinguir sus alucinaciones violentas de la realidad. Cuanto peor estaba, más inyecciones pedía. Estaba convencida de que el último cambio reduciría el nivel de violencia de los voluntarios. Ya podemos seguir intentando refinar el componente cortándolo una y otra vez, que dudo que eso vaya a surtir efecto. Dejando la violencia a un lado, cada vez me preocupa más la naturaleza adictiva del componente. ¿Qué piensa usted? Los materiales con los que trabajamos son peligrosos y pueden producir lesiones, deformaciones o demencia de forma indefinida si se manipulan durante periodos prolongados. Por ese motivo, todos los empleados del laboratorio deben acudir a la doctora Brillanta LeBlanc, la médica del proyecto, para hacerse chequeos físicos y mentales todos los meses. Esto no es más que una medida cautelar. Concertad vuestra primera cita cuanto antes y avisadme cuando lo hagáis.
Tengo acceso a vuestros historiales médicos, así que nada de remolonear. No hagáis que os lleve a rastras hasta su consulta. Bien. ¿Qué Since we've been carajo? traveling together, we've visited a lot of places that set my teeth on edge. This here makes my skin crawl. I dare say it seems like the inmates were running the asylum here. Sí, puede ser. No me esperaba otra cosa de un proyecto de ganga espacial. The only thing they seem to be able to get right is sowing insanity and destroying people's lives. The folks down here dedicated their lives to fixing Halcyon. They were supposed to be the company's best and brightest. How'd they lose their way? Me parece que no eran tan brillantes. Este lugar es una ruina, ¿qué más da como sucedió? Certainly not Spacer's choice. Minnie thinks her family has a bad name now. It's nothing compared to how it will be if she compounds on her mother's failures. Quiero ver hasta dónde nos lleva esta investigación. No, la verdad que no. Quiero terminar con la investigación cuanto antes. Ya estoy totalmente harto de este estúpido lugar. Ahora abrimos esta puerta. Supuestamente hay cosas del Always a doctor. brilliant idea to use primals as test subjects. Nothing ever goes wrong. Nada podría mal ir sal, no. Monito espacial, bueno, encárguense de él. Listo, tan difícil era. Well done. We are victorious. Increíble. Todo sobre este juego es tan de media tabla, la verdad. La investigación inicial sobre la neuroquímica de los cafres ha dado sus frutos. He descubierto un receptor de célula cardíaca para la adrenalina, de función análoga a los receptores de las células humanas, pero de distinta fisiología. Puede que exista la posibilidad de desarrollar un fármaco que bloquee el efecto de la adrenalina en cafres, reduciendo así su paranoia, su perturbación y su violenta irritabilidad. Corrección es posible, pero poco probable dado el control al que me somete el DIC. La cronalina es una droga peligrosa. Este riesgo podría mitigarse mediante la elaboración de un inhibidor de adrenalina. Se suministraría la cronalina y a continuación este hipotético fármaco para paliar sus efectos secundarios. Pero apenas tengo tiempo, energía ni recursos para desarrollar una cronalina media decente, así que la idea se quedará en un simple sueño. Sin embargo, mis notas perdurarán la esperanza es lo último que se pierde. Encontré tu mierda. Hey, there you are. Been wondering how you were doing. Did you manage to find those recordings? Las he encontrado todas. Well, I'll be damned. Now I can finally get off this rock and go home. I know it's not much, but take the last of my bits. You've earned every single one, friend. ¿Y si te vuelves a buscar en los bolsillos a ver qué encuentras? My pockets? Oh, sure. Here's a few more bits for your trouble. Call it hazard pay. No importa, igual, no los gasto en nada esta mierda de bits. ¿Sabías que Georgie entrevistaba por su cuenta a Olivia Ambrose? She couldn't have been. We were together all the time. Except, oh shit, my weekly calls with headquarters. What could she even want to ask Olivia Ambrose about? Doesn't make sense. Le pedía detalles sobre la producción, proporciones, medidas, ingredientes y demás. Good fucking law. Headquarters would kill me if they knew. Right after they killed her. Hell, being stuck here might have been the only thing keeping me alive. Georgie y tú tenías una relación. No, I mean, I don't know. Sometimes it seemed like there could be, when we were servicing the phonographs, or sharing a beer, but who'd be interested in some forgotten old bastard like me? Lo que hay que oír, pero si eres su jefe, todo el mundo tiene su público, qué sé yo. Ay, por favor. My mom used to say the same thing. And anyway, unauthorized fraternization between employees is illegal. But that's all you need to know about my dire love life, I think. Any other horrible truths you want to reveal to me? Or can I get back to my drinking? No tengo más información. Listen, I appreciate you telling me what happened with those recordings, but I need some time to think. Got a lot to process. Pues nada, ponte a ello.
Yeah, yeah. See you around. Nos vemos nunca. Mecanoide. Debo suponer que mataste vos a estos mierdas. ¿Hablas? ¿Sos amistoso? Bueno, todavía no me estás disparando, así que... Welcome to the Adrenatime Synthesis and Manufactory Center, brought to you by Spacer's Choice. This productivity automechanical unit is at your disposal. Its normal duties involve the management of legacy operations analytics. However, due to the promotion, demotion, death, or injury to other managers of this facility, this unit is now the acting manager of the following departments: reception, human resources, accounting, technical support, manufacturing, distribution, Tenés muchas security. responsabilidades. Please direct any questions about those departments to Pam. Answers not guaranteed. Análisis de operaciones históricas. Jamás había oído hablar de ello. According to this facility's records, the Legacy Operations Analytics Department is located on Sublevel Floor 1. Its functions include warm bodies and redacted. Access to that department is currently denied due to a lockdown in the sublevel stairwell. Así que solo sirve para garantizar que haya un mínimo de personal. We value each and every member of the Spacer's Choice family, so be proud. On average, you contribute positively to a minimum of 1.44 important spreadsheets per quarter. That was one of Pam's patented pep talks designed to efficiently eliminate any negative feelings that are getting in the way of your work. After all, Pam's purpose is to answer one question: how can I increase your productivity today? ¿Qué son todos los cuerpos? Did you know that keeping your workers alive boosts productivity? That's why every PAM unit comes equipped with the latest Spacer's Choice weaponry. When PAM's emergency combat protocols are activated, your investments are sure to be protected. Warning: due to power consumption, combat protocols cannot be activated when PAM's power is below 73% without deactivating managerial processes. Spacer's Choice policy dictates that managerial processes take priority. This unit's power rating is 57%. ¿Puedes anular ese comportamiento? PAM is fully customizable to fit your preferred management style. With the correct override codes, you can alter any of PAM's behaviors at will. Some limitations apply. Spacer's Choice does not accept legal responsibility for any injuries or traumas sustained after altering PAM's behaviors. See manual for details. ¿Qué tengo que hacer para recargarte? Hate messing with tangled cables or confusing batteries? With Pam, you'll never have to. Just pop in a Firefly brand industrial strength battery and Pam's ready to go. Out of batteries and need productivity now? No problem. Just hook Pam's power source up to another automechanical and Pam will get your employees back in line in no time. Tengo que traer a mi robot. Vamos a probarlo igualmente. Activa los protocolos de combate de emergencia. Emergency combat protocols cannot be engaged at less than 73% power without proper authorization. Please ensure that this unit is fully charged or present your override password. Barbati, ¿crees que podrías encontrar un código de anulación? I could give it a shot. Let me just... Okay. Weird way to do that, but there ain't no accounting for cents. There we go. All I had to do was convince this old girl here that 73% was the new 100%. Easy as salt tuna and sawdust pie. Bien. This unit's power rating is 100%. Great! Emergency combat protocols are now available. Error: employee's biometric ID does not match this unit's designated manager. Proceeding with verbal management test. Pretend that this PAM unit is one of your employees who's been working long hours. What would you say to give them an extra pep pill in their step? ¿Qué cosa? Ya te queda muy poco para ganarte ese ascenso. Vamos, sigue haciendo horas extra. PAM is equipped to talk about your career goals. On average, employees managed by PAM units go from assistant to associate roles in 15 years or less. My door is always open.
unless I'm recharging. Verbal management test complete. Result. Employee is a Spacer's Choice manager. 94% certainty. Engaging emergency combat protocols. Stand by. Bueno. ¿Y ahora qué? ¿Te sigo? ¿A dónde mierda va? Te sigo. No, wait. That head's not spinning all the way around, is it? Well, that's not unsettling at all. If I didn't know better, I'd swear it was watching me. No sé qué está pasando, yo solamente estoy siguiendo a este estúpido robot. Nos va a llevar a donde tenemos que ir. Y terminemos lo antes posible con este aburridísimo DLC. A ver. Sigue, sigue, sigue. Vamos, vamos. Sigue así. System searching for unauthorized person. Te ayudo. Bien. Uy. Mira qué rápido que se mueven con su exceso de cronalina. No se metieron. Uy, perdón. Ahorita. That's clever. Este. Here we go. Nice one, Cap. Morite de una puta vez. Vení acá. ¿Dónde va? No sé. La salida, supongo. Watch Más your hands, arriba. Captain. Be a bad time to lose them. Well, I guess any time be a bad time, but especially now. No hables, Parvati, por favor. No estoy de humor. Nunca estoy de humor cuando juego a esto. ¿Puedo tocar algo acá? No. Controles están del otro lado. Estas mierdas. ¿Eh? Ok, bueno. No me ataca. No me ataques. No tengo ganas de pelear. No tengo ganas de leer. No tengo ganas de seguir jugando a esto, pero siento que falta tan poquito. Estoy a punto de terminar. Lo percibo. Lo percibo en el aire. Arriba. Así que Rosco era Joto. ¡Qué sorpresa! To think, I would once have been impressed by this monstrosity. ¿Qué monstruosidad? ¿De qué hablas? Mystical about this Acá thing. está todo bien. Almost holy. Is that weird? ¿Qué tiene místico esto? Ya vimos 50 lugares como este, exactamente iguales a este. Reutilizan los escenarios. The journal could well be in our grasp soon. Bien. Se lo voy a estampar en la jeta a esa estúpida bizantina. Okay, keep him quiet. ¿Qué tenemos aquí? Nada, nada, volvemos.
Y nada más tenía que hacer esto, ¿de veras? ¿De veras? No. That's enough. Gorgon is mine. Go now, and I will not pursue you. But if you stay, I will sick every last lawless fucking mercenary and halcyon on you. Bueno, It's your chavalos. choice, Captain. Never know safety again? And why should the future be any different from the past? Echalos y yo los voy a pulverizar. Just so I can give him a good kick in the shins. Great work. A ver, ¿qué hay en la computadora? Funciones de administrador, cancelar bloqueo. Gracias por usar ISMIC, el sistema de mensajería aprobado por su empresa. Importante, recuerde sus mensajes. Mostrando mensajes salientes. ¿Crees que puedes esconderte de mí, pequeño mequetrefe? Conozco un suelo que te hará sentir como si hubieras vivido 1000 años en solo 8 horas. ¿Te apetece pasar la noche donde procesamos los residuos? No sé si el calendario que me has enviado es una plantilla o lo ha hecho un pequeño... ¡Esto ya lo leí! Esto ya lo leí, juego de mierda. Ahora me vas a... ¡Ah! Ahora me vas a hacer repetir los mensajes. Me acuerdo de eso, del becario. Lo recuerdo bien. Bueno, no sé... ¿Ya está? ¿Terminamos? ¿Quién era la figura misteriosa? ¿A alguien le importa? A mí no me importa. ¿A vos te importa, Vicario Max? Al Vicario Max no le importa. Podemos vivir sin descubrir quién es la figura misteriosa. Probablemente es esa Ambrose. Ah, sí. Plot twist. Ay. ¿Para qué agarro esta mierda? ¿Qué importa? Vámonos. We are receiving an incoming signal, Captain. ¿Y ahora qué? Captain, I see you've made some headway on Gorgon. Mother's old work terminal just lit up with a bunch of new protocols. Very exciting. What about Mother's journal? Any progress there? Se lo iba a llevar ahora mismo. Creo que es hora de que me cuentes la verdad, Mene. Are you accusing me of deception? Captain, I would never. Can you hear me, Captain? I'm getting some interference on my end. Captain. Captain! Ok. Cortar la transmisión ya. Total. O se va a quedar ahí con cara de Lela. ¿O qué hacemos? ¡Vamos! Hello again, little weasel. I must admit, you've surprised me. I threw nearly everything I had at you, and you overcame it all. Así que tú eres quien bloqueó las instalaciones de Gorgona. Well spotted, Captain. We've both played our roles well, but it seems you've got the edge. I may have gravely underestimated you. You were smart to hire him, Wilhelmina. Well done. Mother! You're alive! And still on Gorgon? ¿Me desconecto mientras os ponéis al día? Stay. This concerns you as well. This is so you, Mother. Inserting yourself where you aren't needed and at the worst possible time. Am I disrupting your vanity project, you empty-headed little twit? ¿Me he perdido algo? Mother is going to fill your head with lies about me and Gorgon. Don't listen. Have you come back just to ruin everything again, Mother? At least this time I have the power to stop you. Captain, this is a distraction. Let's set our differences aside and focus on what matters. Adrena time must never be revived. El honor de la familia nunca tuvo nada que ver, Mene. Lo que tú querías era retomar el proyecto de la cronalina. I may not have told you all of the facts, but I'm going to lay out everything I know. You can decide for yourself what to do with it.
By now, you realize that Project Gorgon was devoted to a single drug, Adrenatime. A drug that hit the market in spite of calamitous side effects. Ganga Espacial se gastó un pastizal en la cronalina. Because they believed it could help Halcyon. I still believe it can. The project was a colossal failure, but you and I are going to revive it from the ashes. ¿Cómo? Mother's journal contains the activation codes for the Adrenatime synthesizer, the key to a new Project Gorgon. We're going to start again, and this time with everything Project Gorgon didn't have. Better R&D, better scientists, clear goals, more funding, and a timeline that makes sense. ¿Y quién te va a dar todo eso? Who else? Spacer's Choice. After I showed them the error of their ways, the corporation couldn't wait to restart the project. If I can improve the chemistry, I can fix Adrenatime. We can put this colony back on track together. Si tu madre no pudo hacerlo, ¿qué te hace pensar que tú sí podrás? I learned from her mistakes, and I have no intention of repeating them. Listen to yourself. Adrenatime ruined lives. It killed people, changed them. And now Halcyon buckles beneath the yoke of my failure. We can't risk opening Pandora's box a second time. What about my life, Mother? The Ambrose name has no dignity anymore. I can't even show my face around Byzantium without being the gossip of the town. No puedes poner tu reputación por encima de la seguridad de la colonia con esa actitud. My reputation is a weapon, one that I can wield against those who squandered their one chance to save the colony. Every day, workers slump over from exhaustion. The gears of industry swallow them whole, and no one is coming to help. Adrenatime is the break we can't fit into the schedule. The office with a window we can't afford to build. It's the best this rotten colony can do for people. Drogas, ¿eso es lo mejor que podéis hacer? It's a bandage, not a cure. Halcyon is wounded, and I will do everything in my power to stop the bleeding. Don't let those bloodless leeches at Spacer's Choice walk you down this perilous path, Wilhelmina. You haven't the fortitude to endure it. As usual, Mother projects her failures onto me. If she had let me get involved from the start, we might have avoided this calamity altogether. ¿Estás intentando demostrarle a tu madre lo que vales? My intentions are greater than some family squabble. Besides, Mother is the one who should be proving herself to me. Fuck your intentions. What have you done? I always suspected you were nothing more than an empty-headed social climber. This confirms it. Olivia, te estás pasando. You will not shut me up. I will speak my piece, even if it Que hurts. soy el Dr. Phil ahora. You see what I mean? Digo, Mother is afraid of being outdone by her empty-headed daughter, and she'll do anything to stop me. If I can save the colony and redeem the Ambrose family name, I owe it to myself to try. Mother be damned. Olivia, ¿cuál es tu versión? Finally, a sensible question. I am the head of Project Gorgon, its grand mastermind. I created Adrenatime because I believed, arrogantly, foolishly, that I could uplift the common man through chemistry. I failed. ¿Por qué no dejáis de lado vuestras diferencias y unís fuerzas? We already had our chance. Mother chose to bury the project and drag our family down with it. I won't allow her to make that mistake twice. In rehabilitating Adrenatime, she would poison Halcyon. No, we are well past the point of compromise. The facility must be destroyed. I need that facility online, but I can't do it while Mother's still a problem. By now, she'll have shut down the Gorgon reactor. Deal with her however it suits you, and get that facility back up and running. Don't do this, Wilhelmina. Minnie,
Don't make this choice. Adrena Time is our future. It's bigger than money, bigger than family. It's the colony's best hope. ¿Qué me propones tú, Olivia? Return to my family's manor, Captain. Use the executive override code in my journal to activate the NDA protocol for my terminal. It will destroy the Gorgon drug synthesizer and put an end to Adrena Time for good. ¿Crees que la cronalina merece desaparecer así? Don't pretend you haven't seen its effects with your own eyes, here and elsewhere. We live in a vicious world, Captain, and Adrena Time is to blame. I should have smothered it in its crib at the start. Minnie jamás lo permitiría. My daughter's gotten her hooks into you. I understand. She's always had a knack for manipulating people. But I know you're more than her foolish little puppet. You've survived this long. You have to be more. She will try to force you to fight her. You don't have to. In fact, I would ask you not to. Whatever mistakes she might make, she is still my daughter. Captain, in light of recent events, I'm putting the manor under lockdown. Until Mother is dealt with, anyone who lands here is presumed hostile. Finish the job. I know you won't disappoint me. Ay. Ya no trabajo para ti, Minnie. ¡Destruyan todo! ¿Dónde estás, Minnie? Quiero hablar nada más. Quiero hablar de la cronalina. We'd best watch our step, Captain. No pasa nada. Somos indestructibles. Somos demasiado poderosos. Especialmente yo. ¿Qué va a poder hacer Minnie con sus robotitos MK2 de mierda? Por favor. Niña tonta. Hubieras aceptado mis consejos, pero no. Claro que no. Y el tiempo que tuve que perder ahí para un plot twist tan obvio y estúpido. Qué pérdida de tiempo, qué DLC de mierda. Encima cobraron por esto, pidieron plata por esto. Deberían pagarle a uno por jugar algo así. ¿Dónde estás, Minnie? Minnie, querida. Vas a ser indoloro. Vas a ser polvo. En nada. A ver. ¿Qué es esto? No se puede utilizar en combate. ¿Qué todavía quedan? Dale, vicario. ¿Cómo puede ser que esta mierda te pueda hacer esto? Ahora sí, ya está, terminamos. ¿Terminamos? Ya. Desbloquear ascensor, volver al principio, iniciar sesión. Bienvenida, Ambrose. Sí. Esta mañana no puedo leer todo esto. Para, que había algo. ¿Qué mierda era? ¿Qué mierda era? Registros eliminados. Sí, bueno, muy lindo todo. Muy lindo todo. No pienso leer más nada. Me cansé. ¿Por qué me marca dos cosas? ¿A dónde mierda tengo que ir? Estás acá, Minnie. Ay, me quedo trabado con las puertas. You're an artist, Captain. Sí. Sí que sí. Si me tenía que quedar leyendo todo eso iba a estar 40 minutos para leer toda esa mierda.
I see they brought all the comforts of home, including the secret lab for unlawful experiments. Increíble. Están armados. Sacan bastante, ¿eh? Bien. Están asustados, tienen miedo. Puedo desactivar algo acá. No lo puedo utilizar en combate, por supuesto que no. ¡Oh! ¿Qué es esa mierda? Destruyanlo. No podemos. Eso es todo, Mini. Eso es todo lo que puedes hacer. A ver, qué mierda había en esa estúpida computadora. Algún protocolo de seguridad o algo. Hackealo todo. Registros. Registro de seguridad. Alerta de mantenimiento. No. No puedo hacer nada con esto. Ahí abajo. No importa. Sigan. ¿Dónde mierda salieron? Bien. Ahora sí, sigamos. ¿Qué habrá detrás de la puerta? Warn you not to set foot in here until the job was done. You should have listened to my advice. Te voy a matar, Mini. Vamos a hablarlo, Mini. There's nothing to discuss. I can fix Adrena time without you, and certainly without Mother. You wasted your time coming here, and worse, you wasted mine. Yo perdí el tiempo con esta mierda de DLC y con esta mierda de juego. ¿Y si tu madre y tú unís fuerzas para curar a los merodeadores? You'll surprise me, Captain. Once we fix the chemistry of Adrena time, the Marauder problem will simply take care of itself. But a lot of folks are gonna suffer in the meantime. And you don't even know if it'll work. If you fix it, there's always the possibility you'll make it worse. The days of the old Adrena time are numbered, and Marauders are bound for extinction. Lo dudo. Si no arreglamos el problema de los merodeadores, arrasarán con la colonia. Insane people addicted to drugs are Mother's problem. Am I to be held accountable for her mess? It ain't about who's accountable. Those people are hurting, and they're hurting others. You could help them. Besides, Mother is determined to ruin everything she touches. First Adrena time, then our family, and now my ambition. ¿Por qué no le das una oportunidad? Ha trabajado en la cronalina desde el principio. She never gave me a chance. Forbade it. I see no reason why she deserves a second one. And what about you, ma'am? Don't you deserve a chance to fix your troubles with her? Don't you both deserve that? Holding on to your pain helps no one, least of all yourself. It's not too late to let it go. Mother never let me anywhere near R&D. I was always her incompetent little brat. Bueno, incompetente, eso es cierto. El proyecto de la cronalina ha fracasado, Mini. No podía salvarlo. You don't know that. Gorgon was my chance to do something incredible. Aparecen oportunidades nuevas todos los días. Ya llegará tu Gorgona. Curses. You may be right. I invested so much time and energy into Gorgon. But there's no telling how many second chances passed me by. Mother taught me to never accept failure, to never settle for less. Compromising my plan goes against everything I know. Céntrate en la tarea. La colonia os necesita a las dos. And here I used to think the colony was too small for the both of us. I was so eager to make Adrena time my legacy, to give it a second chance. But maybe it's my family that deserves a second chance. God, I can't believe I'm saying this,
But if you see Mother, tell her I'm willing to work something out. She can even come over for tea. Or something stronger. It's awful big of you, being willing to mend fences after what all happened. I'm sure you won't mind if I remain here. Just to guarantee that you keep your side of the bargain. ¿Y dónde se hospeda? ¿No te fías de mí? I think I've made it abundantly clear that I don't trust anyone. It's funny, Captain. I hired you to break the family curse. And it would appear you've succeeded. Just not the way I intended. Hablaré con Olivia, nos vemos. Good luck with Mother. I suppose you'll need it. Sí, bueno, vengo a reconciliarlas, pero hay 1.000.000 de filibusteros de mierda en el camino. Es como que no importa que mis intenciones sean diplomáticas, ¿no? Al juego no le importa. Me le pudo haber mandado un mensajito a la otra diciendo, che, mirá que mando al otro a negociar ahí, Look at the size of this thing. Quiere hablar nada más. Slumbering beast. I'll give you one thing, little weasel. You are relentless. I did everything in my power to stop you, yet here you stand before me, offensively alive. Just so we're clear, if you intend to restart this machine, No vengo a eso. Vengo en son de paz. You think that will fool me? I'll die before I let you have this place. Minnie quiere trabajar contigo en una cura para los merodeadores. That's preposterous. Not too long ago, she wanted me dead. How do I know this isn't a trick to get me out of the way? No puedes saberlo, no te queda más remedio que confiar en mí. I will not. Your intentions are beside the point. I've been working on a cure for 5 years, and I've made no progress at all. If she believes teamwork is all I've been missing, she's more soft-headed than I thought. Me ha dicho que estabas invitada a tomar té. She... what? That was our secret phrase. Did she tell you? Oh, pero qué cookies que sois. It was her idea. When I'd been on Gorgon too long, that's what she'd write at the end of her messages. It meant she missed me. That she wanted me to come home. ¿Lo dejarás estar? For now. If I don't like how things are going, well, I memorized the executive override code a long time ago. But I suspect I won't be needing it. Thank you, Captain. In the end, you were not at all what I expected. Y acá están. I have to know, Mother. All those years ago, what tipped you off that Gorgon was in trouble? The volunteers. Not just the shocking way they died, but the company's muted response to it. They were expensive to house, train, and treat. That the company would spare no expense, yet let so many of them die. It was terrible. No permitiremos que la historia se repita. I dare say not. Even when we made significant progress, Lawrence and his ghouls in OCI slashed our budgets. I knew then I'd lost control of Gorgon. I'd lost control of Adrena Time. You never told me Gorgon was such a logistical nightmare. We should have had this conversation 5 years ago. You can't know how badly I wanted to. But the truth put you in danger, and I couldn't abide that. I owe you an apology, Captain. Not only did I deceive you, but all this time I had the wrong idea about Mother. ¿Qué opinas ahora de ella? Mother is less than perfect, but more than a monster. Somewhere in the middle, I suppose. We still have a great deal of work ahead of us. The years of silence were not easy. I don't doubt it was hard on you.
but I knew you'd come out the stronger for it. We have the chance to know each other now, thanks entirely to you. ¿Cómo tenéis pensado llevar la relación? On Minnie's terms, whatever they may be. I've made enough decisions for her, I think. Well, there's no need to dwell on the past anymore. We're in the thick of it together, now that we're partners. Partners? Huh. I suppose we are. And family, I suppose. Familia. This isn't at all playing out the way I imagined it. And for the first time, I'm glad. ¿Y cómo te lo imaginabas? A calm and measured speech, followed by screaming, hurling spoons, and maybe a broken window. This is much better. I'm glad to have you as my daughter, Minnie. But I'm proud to call you my partner. But I fear things will only get harder from here. Haz pruebas, saca conclusiones y vuelve a empezar. Nada sale a la primera. Indeed. The road to a cure will be long and fraught with setbacks. We will need to find our strength in the work, and our partnership, if we're to overcome them. You've earned this, Captain. For recovering Mother's journal. For getting us talking in the same room together. And for exceeding my expectations. Indeed. I have no use for bits and baubles on Gorgon. Not now that I have my work. Take what's yours, Captain. The road to a Marauder cure will be a long one, and the board will surely fight us every step of the way. But this partnership, it's a damn good start. Will you put the burden of the colony aside for just one moment? Give me a day with my mother before we get back to work. For you, I will try. Y hace nada querían matarse entre sí.